Momentos previos a realizarse este tremendo foro acá en Guatemala sobre el tema empresas y violaciones a los derechos humanos, desafío Guatemala. Aquí podemos ver al señor embajador de Cuba actualmente, quien está presente también en este foro promovido por los juristas internacionales, la Comisión de Juristas Internacionales acá en Guatemala. Es un foro donde el compañero Mario Domingo Montejo estará haciendo pues su presentación literaria acerca de los hallazgos, quien ha tenido pues un tremendo trabajo en este tipo de investigación. Ya en pocos minutos ya está por acá una buena concurrencia para que se lleve a cabo este foro internacional Caso Guatemala. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos en nombre de la Comisión Internacional de Juristas. Esta tarde vamos a presentar una investigación que elaboró Mario Domingo, el abogado Mario Domingo, que introduce un tema que consideramos fundamental en Guatemala, como lo es los derechos humanos, violaciones a los derechos humanos que llevan a cabo empresas privadas. Nos acompaña el señor Alberto Brulori de la OACNUD, el señor embajador de Cuba. Gracias por atender esta invitación, y otros abogados y abogadas, amigos y amigas, dirigentes comunitarios, trabajadoras sociales. Y para nosotros es un gusto esta tarde presentar un libro que es una investigación corta, pero que, como digo, introduce un tema que es importante hablar en Guatemala y desarrollar más en Guatemala. Si ustedes después vamos a entregar el libro y van a darse cuenta que hemos puesto la foto de un dirigente de San Rafael Las Flores, don Cloro, y creemos que este dirigente es simbólico que esté en la portada de la investigación. Fue la única persona o de las únicas personas que se opuso a la venta de sus terrenos para vender que la empresa compró para poner la mina. Y esto queremos reconocer en don Cloro esa valentía de oponerse a un poderoso como lo es la empresa transnacional que está implementando esta explotación de un recurso natural que pertenece al pueblo y no a extranjeros, a transnacionales o al sector privado. El conflicto que se da hoy, que es un conflicto, creo yo que hay que identificarlo claramente, es un conflicto de intereses, no es un conflicto provocado por las comunidades. No es correcto que se les esté acusando de terroristas, ni que se les esté acusando de cometer robos, porque lo que sucede es que simplemente el modelo de desarrollo que se está imponiendo por parte de las autoridades del Estado desde 1996, paradójicamente desde que se firma la paz, ya se privatiza el sector eléctrico, por ejemplo, y este sector eléctrico es de las actividades económicas que más daño están causando en el país. Desde la construcción de hidroeléctricas hasta la distribución de energía, hasta la transmisión de la energía eléctrica. Pero además del sector eléctrico tenemos la explotación minera, la explotación petrolera y la explotación de los recursos naturales en general, que son de los pueblos indígenas, que son del pueblo de Guatemala y que se otorgan a transnacionales o al sector privado. Estamos seguros, porque no hemos hecho investigaciones todavía a fondo, pero sí estamos haciendo una, que es la de Trexa, y estamos seguros que se les está dando licencias, pero los funcionarios no tienen voluntad política, porque el Estado de Guatemala hoy día, y desde la firma de los acuerdos de paz, es un Estado excluyente, es un Estado racista y es un Estado que beneficia a las empresas privadas y que está diseñado precisamente para eso. Entonces, espero que esta tarde pues, la pasen bien y que podamos aportar diferentes criterios
y diferentes puntos que sean lo suficientemente claros y profundos para que después podamos seguir haciendo nuestro trabajo de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de sus territorios. Muchas gracias. Y voy a ponerme también el sombrero de moderador, pero vamos a empezar entonces con la presentación de Mario Domingo para que nos resuma cuáles son los principales puntos, recomendaciones y conclusiones de su informe. Mario. Bien, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su presencia. Pero también deseo agradecer muy especialmente al licenciado Ramón Cadena y a su equipo en la coordinación de la Comisión Internacional de Juristas en Guatemala por su apoyo, que fue muy valioso durante el desarrollo de este trabajo, sobre todo por la confianza que se brindó hacia mi persona. También pues, no están presentes, pero fue muy valioso el apoyo prestado por Carlos López, también funcionario de la Comisión Internacional de Juristas, sus visitas, y por supuesto a todas aquellas personas que a través del relato de sus experiencias, del trabajo desarrollado a veces de forma institucional, a veces de forma comunitaria, ya, que me permitieron conocer a detalle cuál es la forma en que cotidianamente enfrentan a las prácticas, a las malas prácticas empresariales que precisamente buscan primero granjear su simpatía y después concluir con daños que son bastante plausibles, como el caso de las casas rajadas, el caso de la contaminación de los cuerpos de las personas, en el caso de la mina Marlin, como el caso de las agresiones y la criminalización de la protesta social, observada en muchas partes, como en algunos casos que se presentan acá. Y hay apoyos muy valiosos que fueron dados por personas que trabajan en la reserva, también personas que trabajan en CARES. Muchas gracias por su apoyo, gracias por el apoyo brindado, usted me tuvo mucha paciencia en esto. Pero bien, ¿qué es lo fundamental que se pretende a través de esta investigación? Básicamente, conocer cuáles son aquellos instrumentos con los que contamos o podemos contar. Y cuando me refiero a esos instrumentos, vamos a abordar a los instrumentos jurídicos internacionales y, por supuesto, los instrumentos nacionales. Las empresas gozan de muchas condiciones que les permiten precisamente hacer que este país se convierta en atractivo. El Estado se ha comprometido fuertemente en atraer inversión. Necesitamos inversión. Y eso, pues, desde dadas las aplicaciones, se entiende lógico. Es decir, necesitamos que este país se desarrolle, que este país promueva a través de sus iniciativas condiciones que permitan precisamente un bienestar para toda la población. Esto desde el discurso político del Estado pues resulta muy comprensible, pero si nos acercamos a ver cuáles son las ventajas que obtienen las empresas, qué es lo que obtienen
a través, por ejemplo, en casos de extracción minera, por ejemplo, nos damos cuenta que prácticamente a través de los instrumentos creados para precisamente atraer esa inversión, pues nos están dejando muy poco, es decir, no hay mayores ganancias y el deterioro ambiental, por ejemplo, proyectado, resulta bastante cruento. Sobre esto se ha habido bastante discusión. Hay un interés de parte de muchos países, por ejemplo, de obtener minerales. ¿Ya? Se están dando ciertas condiciones mundiales precisamente para abastecerse de metales preciosos. Y ha habido experiencias internacionales, como el caso de México, como el caso de Honduras, como otros países del mundo, que a la postre resulta que no son muy beneficiosas. Y cuando nos acercamos a ver casos concretos, como el de los que se viven en Guatemala, quizá uno de mis primeros acercamientos fue cuando un panel internacional decidió verificar si se estaban violando los derechos humanos. Y las fisuras sociales son muy graves. Los beneficios realmente no son los que todos esperamos, dada la calidad de minerales que se extraen, que se la cantidad. Entonces, algo está pasando. Frente a eso, la población se organiza. Frente a eso, existe ya un nivel de resistencia bastante creciente que debe llamarnos poderosamente la atención. Nos invita a acercar la lupa a los problemas y vemos que las situaciones precisamente no están bien. Ahora, cuando iniciamos este trabajo, comenzamos por averiguar cuál es el régimen jurídico y qué obligaciones tienen las empresas. Todas las personas, individuales o jurídicas, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Las obligaciones de las personas individuales son fáciles de advertir, pero ¿cuáles son las obligaciones de las empresas, de las personas jurídicas? Tomando en cuenta que existen ciertos postulados ya que se manejaban como una condición en la cual era imposible deducirle, por ejemplo, responsabilidades penales a las empresas. ¿Cómo determinar eso? Esa discusión jurídica se mantuvo por mucho tiempo hasta que ciertos teóricos empezaron a determinar la posibilidad de que esas empresas, como personas que son, pues también tienen responsabilidades jurídicas. La condición de legítimamente activo se nos abre la puerta ahora, independientemente de ese documento. Es decir, cuando un abogado que no tiene interés directo en un asunto promueve una acción, promueve un amparo y se le declara un lugar, la misma Corte de Constitucionalidad nos está diciendo que él es legítimamente activo. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier ciudadano que considere que se están violando sus derechos por las acciones de una empresa en un lugar determinado, cualquier ciudadano ahora puede plantear amparo. Antes no. O sea, antes de este documento, no. Ahora, gracias a la decisión de la SACEM con respecto al amparo promovido por el licenciado Ricardo Sagastume, pues ahora pues, es posible. Es decir, nosotros ya lo podemos hacer. Estos son paréntesis, no contenido en esto, pero bueno. La constitución y la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad nos da lugar a lo que no ocurre, por ejemplo, como en otros países, tal el caso de Colombia, del clamor popular, en la cual cualquier ciudadano puede solicitar la inconstitucionalidad en caso de que una norma viole la Constitución. Pero
Es posible, es clamor popular, y así lo he definido a la CC. Yo tengo mis reservas en cuanto a la condición esa de que otorga la CC de clamor popular, pero bueno, 3 abogados, un doctor, 3 abogados pueden promover con el constitucional. Y así nos vamos encontrando con situaciones que son muy interesantes, es decir, el artículo 38 del Código Penal, por ejemplo, ya nos permite en forma tímida hacer que se reduzcan responsabilidades a las empresas. En efecto, este artículo dice que si una empresa viola, o sea, se le reducen responsabilidades penales, puede imponerse una multa de entre 10 y 25,000 dólares. El problema es que las oportunidades que nos da el mismo Código Penal son muy limitadas. Ahora bien, deteniéndonos un poco en este punto, podemos advertir que sí, este artículo fue enriquecido en virtud de la ley contra la corrupción que entró en vigencia a finales del año 2012 y es bastante saludable, no en la medida en que nosotros lo deseamos, pero sí es una oportunidad. Ahora, ¿qué hacer? Yo creo que a eso nos vamos a referir más adelante, ¿ya? Porque si bien es cierto, es muy complejo entenderlo, se pueden crear las condiciones para entender que o encontrar las oportunidades para encontrar precisamente esos grados de responsabilidad. Entonces, también en cuanto a las leyes medioambientales que acá se registran en este documento, es posible entender que desde responsabilidades civiles hasta las responsabilidades más complejas pueden ser deducidas a las empresas. Esto resultó muy interesante porque vemos que tenemos muchos instrumentos que nos permiten hacer una tarea. Prensa Libre habló de que hay 65 focos de conflicto en el país, evidentemente determinados por la mayoría derivados por conflictos entre empresas. La Procuraduría de Derechos Humanos nos habla, nos clasifica y que también luego va a haber una serie de conflictos que se dan por distintas razones. Los que interesan precisamente son estos. Por ejemplo, Nevaja. El caso de Nevaja resulta muy elocuente porque es un caso que deriva del conflicto armado interno. En 1983, el ejército decide despojar a 2 comunidades de las tierras donde habitan. Y pasan los años, pasa el conflicto, pasa mucho tiempo, y sucesivamente, hace unos 3 o 4 años, las comunidades se enteran de que la tierra donde viven les perteneció, pero en el 83 ya no les pertenece más. Pareciera que es un caso aislado, si no fuera porque esa zona también es muy rica en recursos hídricos, recursos minerales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como también se demuestra en ese documento de casos concretos en contra de empresas. Y también porque todos sabemos, o al menos si quiero entender, de que hay un documento precisamente que necesita acá publicado en Plaza Pública, donde habla precisamente de ese contubernio entre militares y empresarios, y esos empresarios incluso se prestaron para crear condiciones de represión en contra de la población indígena de tierra. Y
algunos de estos empresarios precisamente ya sabían que ahí habían recursos muy atractivos. El asunto es que cuando la gente se da cuenta, porque es un caso único, es decir, un caso de despojo, pero no tan abiertamente declarado, sino a través de un acuerdo gubernativo. Entonces reclaman, dicen, señores, las tierras desde los abuelos de nuestros abuelos es nuestra. Y se dice una serie de gestiones a efecto de que se devuelvan las tierras. Entonces, afortunadamente, se empiezan a tomar en cuenta que pues, no hay otra alternativa más que ceder a las peticiones de los legítimos poseedores de esos bienes y gracias a la intervención de la Comisión Internacional de Juristas no penal, esto empieza a normalizarse, es decir, hay un proceso para que se vuelva a ver los conflictos de los de empresa todavía permanecen, subyacen. El caso del Estora. Pocos conocen que derivado de ese caso, la Corte Suprema de Justicia de Ontario, Canadá, ya consideró la posibilidad por primera vez a nivel mundial de enjuiciar a una empresa canadiense con operaciones en otro país. La población inmigrada fueron despojados de sus bienes, los reclaman como propios, hay represión para precisamente desalojarlos, y en el contexto de estos conflictos matan a una persona, un profesor, un líder comunitario, dejan paralítico a otro, hay otros heridos y son violadas 11 mujeres. El caso de la muerte, por la muerte de este profesor es conocido en los territorios guatemaltecos. De hecho, hay un coronel retirado que está detenido por este crimen. El caso de las mujeres violadas no fue conocido en el momento. Aquí, en Canadá, por supuesto, esto causa alarma y son casos que llaman poderosamente la atención y dicen, bueno, aquí hay delitos graves. Al parecer esto no es normal, entonces eso quizá puede ser la explicación de que no se haya procedido adecuadamente. Caso Varillas, también ampliamente conocido, un caso en donde las violaciones son constantes, en donde incluso se ha elevado a una condición de mártir a una fiscal que prácticamente, abiertamente, descaradamente actuó en favor de las empresas y que ahora las empresas privadas más conservadoras de Guatemala financian ciertos campos pagados que le han permitido entonces pronunciarse en contra de la fiscal general. Pero el caso de Marías tiene que ver precisamente con Hidro Santa Cruz, empresarios españoles, que se han permitido precisamente la usurpación, el despojo, el engaño, ¿ya? Y después la criminalización. Un caso que no se comenta acá, pero uno de los líderes fue detenido precisamente a instigación de los abogados de las empresas a las entradas de los tribunales acá. Es decir, las autoridades no sabían que ellos venían, pero los abogados sí. Entonces vemos que hay un contubernio bastante fácil de advertir. Los procesos plagados de irregularidades, ya no ha sido sino la existencia de los abogados que se interesan en defender a las comunidades, como se han advertido de forma plausible estos vicios cometidos. ¿Ya? Cerro Urbano. El caso de Cerro Urbano también con ahorita Cerro Blanco ya cerró, ya
presuntamente porque se vertió cierto material no apto para el buen desempeño de la extracción de minerales, pero la presencia de funcionarios que pertenecieron a empresas ha hecho que en este caso las condiciones se muestren favorables precisamente a la empresa que está interesada en esta extracción. Los nombres de las empresas, las condiciones están en este documento, no me voy a detener en ello. Cotoxá, otro caso también en el entorno de la ejecución de la caña de azúcar propiedad de los que van en el Valle de Potosí, en Porochic, etcétera, etcétera. Ahora bien, tenemos estos instrumentos, contamos con esos instrumentos. Si la ley los ampara, si la ley precisamente crea condiciones que permitan que las empresas, como cualquier persona individual, tenga las posibilidades que se pueden ser reducidas, ¿qué nos impiden que esto se cumpla? Yo celebro la oportunidad de haber trabajado para la Comisión Internacional de Juristas, una entidad bastante seria, bastante rígida, y entiendo que no es posible hacer declaraciones aquí que en Suiza. Entiendo que debe cuidarse todo aspecto a efecto de que lo que aquí se dice sea estrictamente los hallazgos obtenidos. Y por esa razón también cuando hablé de las condiciones de la oligarquía guatemalteca, su contubernio con los funcionarios públicos, etcétera, etcétera, fácil de advertir, por ejemplo, los libros como Linaje Haciendo en Guatemala de Marta Casausazú, o el ascenso de las élites industriales en Guatemala de Paulo C., por ejemplo, entre otros documentos muy serios, pues necesitan algunas reservas. Yo pues me permití, por ejemplo, una investigación paralela. Ya no se puede ver ese documento, pero si nos detenemos a observar qué funcionarios, y esto es la responsabilidad mía, salvo de toda la responsabilidad de la Comisión Internacional de Juristas, a observar qué funcionarios han ocupado los puestos, por ejemplo, en finanzas, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Energía y Minas. Vamos a ver que son personas que han estado vinculadas, unas más que otras, con las empresas o con el sector oligárquico. Por ejemplo, en finanzas, desde el tiempo de Arzú, José Ricardo Alero Albures, que tuvo vínculos con el Foro Guatemala, el Programa Nacional de Competitividad, miembro de PRONACOM, miembro de Guatemala, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el tiempo de Alfonso Portillo, Manuel Egan Marza, o Eduardo Guayman, o Oscar Rocher, María Reyeta del CIN, cuya condición ideológica pues, ya conocemos, es decir, no voy a poner en esos detalles. Hay algunas excepciones como Juan Alberto Cuentas Knight, por ejemplo, Juan Colón, o Pablo Centeno. Excepcionario. La empresa que extrae minerales en San Miguel y Zahuacán, Golcor, manifestó su pesar en una amplia página de prensa libre. Entonces, uno dice, bueno, pues es una condición humana, sí, pero que una empresa se pronuncie por una condición de un exfuncionario dice mucho. Por ejemplo, en
deportivo Raúl Edmundo Archila Serrano, Roberto González, Jorge Roche, Jorge Antonio García Chiu, Luis Ortiz, y puedo dar muchos nombres. Y acá están las vinculaciones que precisamente han tenido con esas países. Me acuerdo que, por ejemplo, me dieron en Madresema, daban cuenta incluso de los vínculos que existen entre estas personas y las empresas extractoras. En el caso de Córdoba, por ejemplo, uno de los actuales funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, a la cual también buscamos deducir a las responsabilidades a través del servicio que no prosperó, eso no está en ese documento inmediato, y haciéndose recurrir a la vía internacional. ¿Por qué? Porque había delitos claramente determinados que habían cometido, que se probaban fehacientemente con documentos firmados por ellos, en casos que nunca prosperaron. Entonces, encontramos que hay muchos obstáculos a la justicia. Para comenzar, ese vínculo que existe precisamente entre las familias tradicionales y sus empresas y los funcionarios públicos. Hay barreras estructurales e institucionales que limitan el acceso a la justicia. Esa división entre la función administrativa y el ejercicio de justicia que todavía como vicio se pronuncia en el que hacer de los administradores de justicia. Esa condición proclive de algunos funcionarios del Ministerio Público, por ejemplo, que tienen que favorecer a las empresas. La ineficiencia del sistema procesal. Aquí se determinan casos concretos se determinan esas condiciones. La criminalización de la protesta social. Creo yo que me voy a detener un poco en cuanto a leer algo de lo que se trata acá. Cuando se busca contener y combatir la protesta social a través del uso abusivo del derecho penal, los abogados buscan elegir los delitos más graves, es decir, aquellos delitos que no permiten la excarcelación. Por ejemplo, plagio o secuestro, terrorismo, sabotaje, atentado contra la seguridad del Estado, robo agravado, amenazas, coacción, instigación a delinquir, asociaciones ilícitas, o una situación que asusta mucho a los miembros de las comunidades que son perseguidos, porque no lo entienden. Es decir, un abogado puede tener una fácil interpretación de eso, pero aquí lo que se busca es causar temor. El delito de tenencia ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, y la gente cuando dice atómicas, yo no tengo bombas atómicas, pero me están persiguiendo por eso, y el efecto del delito está en el sitio. Entonces, esto por supuesto puede ser inviable. Recuerdo un caso en el cual se persiguió a un trabajador por un problema que tenía con su identidad nacional y se hizo una búsqueda con orden de juez en su casa para encontrar pertrechos de guerra y en efecto encontraron, dice, un arma hechiza que él asegura que no era de él, ¿ya? Y bueno, pues era un arma hechiza. Y entonces, en la sindicación del delito que se estaba de la tendencia de armas atómicas, por supuesto que pasaba escandalizado. Pero ocurre también en Barinas, ocurre en Calapa, ya ocurre en todas partes. Es decir, cuando se trata de criminalizar, se buscan los delitos más fuertes, ¿ya? Los que no permiten la excarcelación o los que causan temor como este. Ahora, y esto es fuera de la redacción de este documento, no tenemos una adecuada normativa jurídica. Existen muchas limitaciones. Pese a los hallazgos que tenemos, encontramos también ciertas limitaciones.
Y también hay interferencia política y falta de independencia del Poder Judicial. Acá hablamos de casos concretos, pero todos sabemos incluso una situación muy plausible de interferencia política descarada, cuando el Castillo anuncia que se va a declarar en asamblea permanente si no se revierte la decisión en el caso de la sentencia por genocidio en contra del general José Freire, por ejemplo. Pero esa ya es una manifestación así grave, pero es también grave en las condiciones de persecución en contra de pobladores. Sin embargo, y aquí quiero detenerme para hacer entender una cosa. Las comunidades, los miembros de comunidades, la mayoría de miembros de comunidades no conocen la ley. La mayoría de los guatemaltecos no conocen la ley. No obstante, lo que establece, o lo que reza los primeros artículos de la ley del organismo judicial, de que nadie puede alegar ignorancia de la ley, ni los abogados conocemos todas. Entonces, se recurren a abogados, pero no hay recursos. Los juicios generalmente son muy largos y muy costosos. Aquella gente que se interesa en defender tiene que viajar, y muchas veces con sus propios recursos. Las injusticias están ahí, uno quiere hacer algo y no puede, porque no existen precisamente esas condiciones. Sabemos que existen instrumentos que nos pueden defender, instrumentos por los cuales podemos educar, pero no podemos hacerlo de manera eficiente. Y otra situación, los abogados actúan de manera aislada, por mucho corazón y capacidad que se tenga, ¿ya? A veces la agresión es tan monumental, ¿verdad? Porque los equipos que asesoran a las empresas son equipos sofisticados, son equipos con altas capacidades de influencia. Entonces, esas son las limitaciones que estamos teniendo. La pobreza del actor y las limitaciones para contar con equipos de abogados que empiezan, que desarrollan un trabajo de defensa natural. Vean, por ejemplo, en distintas experiencias con los compañeros, se advierte que las estrategias utilizadas en un lugar son las mismas que se utilizan en otro y en otro, pero como a veces no hay comunicación eficiente, no se puede desarrollar una defensa adecuada. Creo que hace falta reflexionar en este punto. Sí es posible desarrollar una defensa, existen instrumentos, por limitado que sea. No tenemos las leyes que realmente debería haber un país en donde se aspire a una buena condiciones de Estado de Derecho consolidado. Pero las que existen son instrumentos que nos pueden ser útiles. Entonces está la necesidad de establecer condiciones de litigio estratégico. Pero un litigio estratégico bien entendido, porque cualquiera puede hablar hoy de litigio estratégico y a veces se pretende como litigar bien. Sino litigio dentro de una dinámica que nos permita enfrentar a ese monstruo que es precisamente el conjunto de empresas que se encaminan a no solamente obtener grandes ganancias, sino crear condiciones que limiten a las comunidades su derecho de vivir en paz y en armonía. Creo que lo vamos dejando por ahí. Este documento pretende ser también otro instrumento, pero solamente va a ser tal si acompañado de otros documentos
nos permite desarrollar un trabajo más efectivo, más articulado y sobre todo con más visión. Si no fuera así, pues sería un esfuerzo más, sin embargo, las necesidades están ahí. Entonces, creo yo que parte no solamente de las organizaciones medioambientales, las organizaciones comunitarias, sobre todo guatemaltecos, la necesidad de interesarnos en este fenómeno que cada vez se agrava en este país. Muchas gracias. En el método positivista casi primitivo al aplicar el derecho en Guatemala. Y esa es una dificultad a la hora de querer impulsar acciones que realmente puedan articular una defensa contra los abusos de un ente transnacional. De allí en pasillos alguna vez he discutido esa figura penal que cita, que me resulta súper interesante, que cita Mario Domingo, desde el artículo 38, y que efectivamente en el sustantivo está reconocido la acción cometida por una empresa. Ahora, ahí hay una dificultad, y una dificultad seria a la hora de pasar a lo adjetivo. ¿Cómo podemos endilgar que ha violentado la sistemática nacional? ¿Es necesaria la sentencia previa? ¿Es posible antes de una sentencia? Son dudas que solo vamos a resolver en el momento de impulsar la figura del sustantivo al adjetivo. No podemos ahorita como prever cómo podría devenir la acción penal vía el 38. Hay dentro del estudio, en su primera parte también se habla de la justicia constitucional. Yo creo, como dije, no es excluyente de algunos principios, y ahí todavía queda el jus cogens y el principio pro homine contenido en el artículo 44 y los derechos no enunciados contenidos en el 44. Es decir, la legislación guatemalteca en rango constitucional reconoce que aunque no estén expresos esos derechos humanos dentro de la legislación, pueden ser como invocados. Hasta el día de hoy no he visto, digamos, que alguien invoque un derecho que no esté plenamente legislado, porque se va a encontrar con la pared de ese positivismo. No obstante, el 44 constitucional habla de poder invocar esos derechos no enunciados en casos concretos. Eso es un reto para los juristas. Ese positivismo que encontramos en los jueces, y ya Mario Domingo algo empezaba a dibujar, desde mi criterio muy personal, y por supuesto estas son valoraciones subjetivas de un lector, eso quiero que lo tomen en cuenta. La explicación no la vamos a encontrar en los aspectos jurídicos, la explicación la vamos a encontrar en aspectos extrajurídicos, y en ese punto yo creo y estoy convencido que en Guatemala aún subsisten valores coloniales en la mentalidad nacional, y esto implica que para la defensa del sistema no le es necesario ni siquiera mucha presión a ciertos grupos hegemónicos, y no le es necesario porque ya en la conciencia de la mayoría de los que administran justicia, estos valores conservadores están de base, y entonces va a ser mucho más sencillo aplicar ese positivismo que Luigi Ferraioli ha llamado paleontológico o primitivo en el caso concreto, que retar la mente a unos nuevos valores, que es la invitación precisa de la Constitución de 1985. El gran intento de esa Constitución está en invitar a unos nuevos valores
de cara a los valores anticomunistas que predicaba la Constitución del 66. La Constitución del 85 lo que invita es a unos valores democráticos, progresistas, de un Estado social cristiano, porque he de decirlo, la Constitución es de inspiración social cristiana. Y allí, entonces, a nivel nacional, para poder llevar a cabo ese sueño de la Constitución del 85 y poder aplicar esta investigación a la defensa de las comunidades, todavía falta dibujar en lo concreto la política de desarrollo que predica el artículo 119 y 118 de la Constitución. Es que ahí está. El problema es que frente a todo lo que está en la legislación ha pesado más el querer implantar un modo económico diferenciado, un modelo extractivo de producción. Y ese modelo extractivo le está importando muy poco o casi nada lo que está en el texto constitucional. Y tampoco le está interesando mucho la sistemática jurídica nacional. Ese es el gran reto, digamos, desde los movimientos, el poder convencer a la población que en realidad lo que está sucediendo es que están irrespetando sistemáticamente nuestras leyes. Por supuesto, vendrán las expresiones contrarias que eso se debe demostrar en juicio. Y regresaré al principio a decirles, es que los juicios de ese carácter, por ejemplo, un ordinario de daños y perjuicios, nos va a costar 20 años. Entonces también es necesario empezar a reflexionar sobre esa situación. Yo les quisiera invitar a que leyeran una sentencia de apelación, la 3878-2007. Por ahí vi a Carmela Cruz. Yo sé que a ella no mucho le simpatiza esa sentencia de la Corte de Constitucionalidad porque versa sobre el caso San Juan. Pero independientemente a los efectos en la realidad hoy, ahí hay un holding, como le dicen los norteamericanos, que es importante estudiarlo, y ahí hay una invitación que dice que no obstante ellos reconocen el papel económico de Cementos Progresos en la vida nacional, también reconocen que es necesario que ellos paguen los daños